Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Bueno, hoy tenemos un programa tremendo por las consecuencias que están trayendo los ires y venires entre chinos y japoneses. Y esto no es nuevo, como sabéis, arranca desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, se está recrudeciendo de una manera rapidísima. Pero antes de todo, vamos a hacer un pequeño, pequeño, ya sabéis que yo en esto de pequeño, un mediano toque de lo que está pasando en África, porque esto de lo que pasa en África se le dedica poco tiempo y tenemos una montada cada vez peor. Entonces aquí me he metido ahí, como siempre, unos planos, unos mapas y tal, para intentar explicar un poco, grosso modo, la guerra, porque no se puede hablar de otra forma, la guerra abierta entre saudíes y emiratíes y sus respectivos aliados. Es decir, pero es que ahora mismo la situación en Etiopía, el país más grande de la región en cuanto a población y con una diversidad étnica tremenda, está en una situación crítica. Vamos primero con este para que nos hagamos una idea de cómo está el patio y lo que se llama el Frente del Sahel. Ya sabéis, luego os hablaré del curso este que va a empezar en marzo, y en el que tendremos un frente africano que fundamentalmente será el Frente del Sahel. Bueno, pues aquí veis una raya roja, eso es lo que es el Sahel, la zona subsahariana, es decir, que está por debajo del desierto del Sáhara, y que, como veis, esta línea roja más o menos coge a casi todos los países que ahora mismo están en guerras varias y con un lío montado tremendo, lo que yo llamo el frente africano, el frente del Sahel, porque fijaros aquí, si vemos el mapa, tenemos Senegal, creo que fue el año pasado, no, el año pasado, hace 2 años, golpe de Estado, cambio de régimen, los franceses fuera, Mauritania es un caos, ya en sí, pero si cogéis, fíjate, Mali, una guerra civil, con el gobierno de Mali frente, estoy resumiéndolo mucho, perdonadme que simplifique, frente a tuaregs y yihadistas varios, de Al-Qaeda, del Estado Islámico, etc. Pues bien, tenemos Burkina Faso, lo mismo, también en guerra contra yihadistas varios. Seguimos en Níger, más yihadistas, Nigeria, más de lo mismo, aquí ya entra Boko Haram, por ejemplo. El Chad, relativamente tranquilo si lo comparamos con estos y con los que vienen ahora. Sudán, guerra civil sangrienta y brutal, con intereses de todos aquí metidos. Y lo que es Sudán del Sur, pues una guerra civil semiparalizada que últimamente parece que se está volviendo a reactivar. Y ahora ya viene Etiopía, veis aquí dos, justo en el extremo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, aquí tenemos Eritrea musulmana, Etiopía cristiana, las relaciones no pueden ser peores, se odian cordialmente, aquí lo vemos, se odian cordialmente, y con la independencia de Eritrea el siglo pasado, Etiopía tuvo un problema, y el problema fundamental es que no tiene salida al mar. Luego Djibouti, y luego Somalia. Ya sabéis que Somalia es el paradigma, el ejemplo de Estado fallido. Entonces, si hay que poner un ejemplo de Estado fallido es Somalia, porque desde la caída de Sid Barre en el siglo pasado, esto ha sido, un sitio en donde ha habido de todo, excisiones, los yihadistas de Al-Shabaab campando a sus anchas, en fin, un absoluto desastre, un gobierno que gobierna en Mogadiscio y a veces ni eso, en la capital, y a veces ni en la capital, con 2 zonas independizadas de facto, una, Somalilandia, hablaremos ahora un poquito más de ella, y otra, Puntlandia, que aunque reconoce más o menos que pertenece a Somalia, pero en la práctica es un estado de facto. Todo ello en el norte. Pues bien, y por supuesto en guerras permanentes y constantes. Como veis, aquí tenemos, lo podemos ver en este mapa, básicamente en verde,
y en color marrón, con diferentes tonos de marrón. En verde tenemos a los aliados que ahora mismo están conjurados para acabar con los rebeldes sudaneses después de haber machacado a la facción pro-emiratí en Yemen. Pues bien, tenemos a los turcos, lo de Siria da igual, pues Siria ahora mismo no pinta nada, es decir, Egipto, Arabia Saudí y el Yemen que no es Ansarolá, es decir, el Yemen que no es de los Houthis. El primer gran golpe fue el año pasado y principios de este, en donde una guerra interna entre los proxies, entre los aliados de los saudíes y de los emiratíes, que en principio eran aliados entre ellos, pero llegaron a enfrentarse y ahora ya estaban enfrentados a muerte. Bueno, pues tras un ataque de los proxies de los emiratíes, que empezaron a tomar zonas estratégicas y petroleras de Yemen, controladas por los proxies de los saudíes reaccionaron y se cargaron a los emiratíes, hasta el punto de que tuvieron que decir que se iban, pero corriendo. Y tuvieron que ceder, y esto es importante, la isla de Escotra, aquí lo veis, la isla de Escotra, donde tenía una base importantísima muy cerca de lo que es el estrecho de Bab el-Mandeb, controlando esa salida del Golfo, aquí, efectivamente, y como señalaba, pues eso, es decir, tenían una situación extraordinariamente buena. Mejor el otro todavía, el anterior, porque vamos a estar hablando de varias cosas generales. Luego ya nos metemos en Etiopía, en Eritrea y en los líos que tenían montados y que pueden incendiar aún más si cabe toda la región. Pues bien, por otro lado tenemos a los emiratíes con los israelíes, fundamental, y los rebeldes sudaneses. Aquí vemos Libia partida en dos, porque como sabéis Libia no es un estado unificado, ahora mismo tiene dos gobiernos, uno en Trípoli y otro el que está en Tobruk, en Benghazi, nunca me acuerdo, es decir, no, en Tobruk me parece que está, y más o menos dirigido por el general o el mariscal Khalifa Haftar. Bueno, pues el de Khalifa Haftar, en marrón, está con los emiratíes. Por eso está en color marrón. Es decir, y luego tenemos a los chadianos que estaban con los emiratíes porque dejaban pasar todos los refuerzos que los emiratíes mandaban a la guerra de Sudán, por ejemplo, a través de Libia, a través del Chad, con vuelos directos fundamentalmente a través de Somalilandia, de ahí que Somalilandia esté aliada con los Emiratos. Etiopía, la vemos también en este color marroncito, ¿por qué? Porque Etiopía está aliada con los Emiratos, ¿por qué? Porque quiere reconocer a Somalilandia, al igual que los Emiratos, porque eso le daría una salida al mar en el puerto lo diré ahora, en el puerto de Berbera, en Somalilandia, estado no reconocido por nadie, excepto por Israel, que lo reconoció, es el primer estado que lo ha reconocido, para que, entre otras cosas, se apunta a los acuerdos de Abraham y de poder tener bases militares allí. Los israelíes que les permitirían desbloquear, entre comillas, el estrecho de Bab el-Mandeb. En el medio, Djibouti y Eritrea, aunque no estén aquí pintados, están aliados con los saudíes. Con lo cual tenemos una gran guerra regional, con dos bandos bien delimitados. Sí, como dice aquí José Luis, es decir, el mundo está en general totalmente deshumanizado. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Pues bien, lo que vemos aquí es que después de la derrota de los emiratíes en Yemen, los han echado, ya no están allí, y de sus aliados, que era la coalición independentista del sur, que quiere la separación del antiguo Yemen del sur de lo que sería el Yemen del norte, controlado por los Houthis. Pues bien, después de eso, seguían operando en los emiratíes, en el aeropuerto vamos, a través del aeropuerto de Berbera y de Bosaso, en Puntlandia, mandaban todo tipo de aviones a la zona donde están los rebeldes de las fuerzas de reacción rápida que se enfrentan al gobierno de Sudán, que es esta parte que controla más o menos en marrón.
el interés que tienen los emiratíes aquí no es especialmente ideológico, es fundamentalmente porque estos controlan las zonas de oro y por lo tanto de minas de oro y por lo tanto a cambio de mandarles armamento y mercenarios, las fuerzas de reacción rápida de Sudán les pagan en oro. De hecho, Emiratos es un país que tiene una gran cantidad de oro, pero no produce oro. ¿Y de dónde lo saca? Pues fundamentalmente de África. Y no estamos hablando del que compra oficialmente, no. El que tiene, que no compra oficialmente, lo saca de África. Y uno de los lugares de donde lo saca es de aquí, de la zona controlada por las fuerzas de reacción rápida de Sudán. Pues bien, este alineamiento de intereses, es decir, Somalilandia ha presionado a Arabia Saudí, ha echado ya de Somalilandia a los emiratíes, fueron allí enviados de los saudíes, de los egipcios, de los turcos a Somalilandia. El gobierno de Somalia firma un acuerdo militar con saudíes, egipcios, sudaneses, turcos. Somalilandia tuvo que capitular y decirle a los emiratíes que se fueran, los emiratíes se fueron, con lo cual ahora mismo la capacidad para reabastecer a las fuerzas de reacción rápida en Sudán es escasa, muy escasa, porque en Libia también están presionando los egipcios para cortar las líneas de la zona esta marrón de Libia que controla el mariscal Khalifa Haftar, y hasta el punto de que, ya digo, aviones egipcios y turcos ya están operando en Somalia para, además de bombardear al-Shabaab, a la milicia yihadista de al-Shabaab, operar y acabar con la independencia de Somalilandia. Somalilandia ahora mismo está así. Con un problema además con Puntlandia, porque Puntlandia reclama una parte, Puntlandia, esto que vemos aquí al norte de Somalia en verde, esta zona que he dicho que es independiente de facto también, reclama una parte de Somalilandia y están en guerra, y de hecho los de Puntlandia han ocupado una zona de fronteriza de Somalilandia. Pues bien, esto va más, porque ahora veremos el siguiente lío. Si ya el lío este que veis es tremendo, el siguiente paso del lío, de este enfrentamiento de las dos coaliciones. Por un lado, allí es Etiopía. Etiopía hace 2 años tuvo una guerra tremenda en una región que se llama Tigray. Aquí pone Tigre. Bueno, como es difícil de saber cuál es la traducción correcta. Tigray es una región de Etiopía con una etnia diferente a la que gobierna actualmente la Addis Abeba. Y esta región ha tenido, ya digo, una guerra civil con el gobierno de Etiopía, apoyados por los eritreos. Pues bien, esto se paró, ¿vale? Según acuerdo, ha estado parado hasta hace relativamente poco, y hace una semana, un par de semanas como mucho, se ha reactivado otra vez disidencias de los independentistas de la región de Tigray. Han empezado otra vez a atacar a las tropas etíopes y ahora mismo otra vez se ha reiniciado esa guerra civil, hasta el punto de que Etiopía está reclutando gente por todos los lados para ir allí, porque claro, como decíamos antes, Etiopía forma parte de la coalición de los emiratíes porque quiere tener una salida al mar a través de Somalilandia. Así que apoya la independencia de Somalilandia. Una salida al mar a través de Eritrea solo la podrían conseguir manu militari, es decir, una guerra y carándola, porque Eritrea, ya digo, se opone rotundamente. Están enfrentados al máximo. Y encima ahora mismo están teniendo también problemas porque hay un montón de etnias en Etiopía, con etnias como los Amhara y en Oromia, esto que ves en verde, aquí también son zonas de etnias donde hay conflictos esporádicos, igual que en la zona de Ogaden, pegada a Somalia, y ahora mismo la situación es crítica en Etiopía. Hasta podría caer el gobierno, no quiero ni pensar, si el gobierno llegara a caer, esto se fracturaría y habría una guerra civil escandalosa. Y aquí veis una de las razones por las que los de Tigray, apoyados por Eritrea,
quieren hacerse independiente. Porque si veis aquí, en la zona esta, esto es Eritrea, esto es Etiopía en el color más clarito, y esta zona que veis aquí, la zona esta, donde también están por aquí los rusos, porque hay una banderita rusa, es decir, esta es una zona que es la mina de Danakil, y estos son los yacimientos mineros, creo recordar, joder, ahora ya se me va la cabeza, a ver si me acuerdo bien, no sé si estos son yacimientos mineros de oro también, yo creo que esto es fundamentalmente o gas o petróleo. De hecho, están haciendo aquí carreteras y tal, pero esto es en la región de Tigray. Luego, si los de Tigray se independizan, pues tendrían esto para ellos solos. Esto para que os hagáis una idea. Bueno, pues todo esto quería contarlo así muy a lo bestia, como veis, muy deprisa y corriendo. Ah, hay otro mapa más, ahora lo veremos. Por ahí, tenemos un mapa más, creo. Para que veáis cuál es otro de los líos que se ha montado. Aquí se ve lo que os decía de Djibouti y tal, no sé qué, el puerto de Berbera, y como por Sudán, donde los rusos quieren establecer una base, Bosaso, todo esto, Bosaso, Berbera, lo utilizaban los emiratíes para, en vez de Rayado, apoyar a las fuerzas de reacción rápida. Pues bien, todo esto está patas arriba, como os decía, y además, encima, se ha descubierto, creo que hay otro mapa más por ahí, se ha descubierto hace una semana que los etíopes, el gobierno de Etíope, dentro de Etiopía, tiene un campo de entrenamiento de las fuerzas de reacción rápida, de las que están en verde, en Sudán. Ahí lo vemos en Benisangul. ¿Veis? Aquí parte de Etiopía, la parte norte. Esto que vemos al norte es Tigray. Esta zona en amarillo clarito que está pegada a Eritrea es lo que hemos estado hablando antes. Bueno, pues ahora mismo ahí se ha descubierto que estaban entrenando los etíopes ahí, de manera escondida, a las fuerzas de reacción rápida de Sudán. Lo que ha supuesto ahora mismo una tensión brutal, Sudán protestando, ha habido ataques a estos campos, los egipcios, los saudíes, los somalíes, los eritreos y los turcos presionando a los etíopes y amenazándoles de que o paran esto o esto es casus belli. Fijaros la que podemos liar encima en Djibouti con bases. Djibouti que vive de las bases militares, tiene una base militar norteamericana, otra francesa, una china, la única china que existe fuera de China. Hay también bases más pequeñas italianas, creo que una británica también. O sea, hay más bases que casi que territorio. Pues bueno, es decir, la situación es crítica. Y vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas semanas, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos 2-3 meses, es un empeoramiento constante. Constante. Y quería contaros esto, porque como no se suele hablar de esto, pero aquí se puede liar muy gordo. Y no olvidemos que África es uno de los sitios fundamentales en cuanto a recursos, fuentes de energía y minerales estratégicos. ¿Por qué? Pues porque África todavía está bastante inexplorada y sus yacimientos todavía están poco explotados en general en comparación con otros sitios donde ya están muy explotados. Con lo cual, África está, en cierto sentido, virgen desde el punto de vista mineral y de petróleo y gas. Y hay una lucha brutal por quedarse con esos recursos. El principal socio comercial de prácticamente casi toda África es China. Pero fijaros cómo está la cosa y ese enfrentamiento entre saudíes y emiratíes, que Argelia, bastante lejos del tema, está rompiendo las relaciones con los emiratíes, ha expulsado a las compañías aéreas emiratíes de Argelia, de un puerto, vamos, que operaban, les han quitado la concesión para que operaran un aeropuerto de Argelia y está apoyando ahora mismo a los saudíes. Porque, entre otras cosas, Marruecos está del lado de los emiratíes y de los israelíes. Yo sé que esto suena muy tinglado, ¿no? Muy lío, pero
tenemos media África patas arriba ahora mismo, lo que os enseñaba. Patas arriba, y estas son guerras más importantes de lo que parecen, porque estamos hablando de lugares estratégicos como el estrecho de Bab el-Mandeb y de recursos clave, como en el caso de Níger, que es uno de los grandes productores mundiales de uranio, como el tema del oro, que el oro no solo sirve para joyería, que se utiliza en muchos procesos industriales. Es decir, igual que la plata más aún, pero que recuerda ahora, los microchips, por ejemplo, llevan plata. Es decir, claro, en cantidades minúsculas, pero la llevan. Y ojo que esto se utiliza en procesos industriales. Entonces, que no solo para cuestiones suntuarias. Ahora mismo, y luego ya si bajamos al Congo, no os digo, porque el movimiento M23 está controlando una zona de minerales, de cobalto y de coltán fundamental, y también, pero bueno, no nos queremos meter ahí, porque si nos metemos ya ahí, hacemos un programa ya monográfico sobre África. Yo quería contaros esto antes de meternos en Asia, es decir, porque nos fijamos mucho en Irán, y es lógico, pero ojo, que este realineamiento de alianzas está haciendo que incluso, fijaros, que incluso los cataríes sunitas, pero de los hermanos musulmanes, enfrentados a los saudíes, que son también sunitas, pero wahabíes, que pertenecen, digamos, a líneas distintas del Islam, dentro del sunismo, pues se están acercando. Han acercado posiciones porque ambos tienen ahora como enemigos a los emiratíes. Para que veáis el corrimiento de tierras, los turcos también son de los hermanos musulmanes, con los saudíes. En fin, ahora mismo hay un enfrentamiento, ya digo, a muerte en todo el Golfo, el Golfo Pérsico, bueno, en todo lo que es la península arábiga y todo África, todo el norte de África, hasta el Cuerno de África, entre estas dos coaliciones. Así que vamos a ver por qué la situación cada vez no hace más que extenderse. La guerra avanza, ya no está circunscrita solo a Sudán, en Etiopía estamos otra vez en guerra, Somalia nunca ha dejado de estar en guerra, es decir, en mayor o menor medida, desde los años 90 del siglo pasado, no digamos todo el Sahel, como hablábamos al principio, Libia, desde que se cargaron a Gaddafi, está patas arriba, Chad, ahí, la República Centroafricana igual, con los rusos allí, ex-Wagner, como están también en Burkina Faso, en Níger y en Mali, luchando contra yihadistas varios y excepciones étnicas. Es decir, una tensión geopolítica enorme y con el telón de fondo de una guerra más grande aún, que es la que tienen los norteamericanos contra chinos y rusos, que también se da en África. Bueno, y ya no me enrollo más, que me he enrollado un montón con el tema de África y vamos a lo que es hoy el tema de la guerra chino-japonesa, que por el momento no es guerra convencional, pero al paso que van, ahora os cuento. Lo primero es, bueno, contexto general, muy rápido. Contexto general. Hay unas elecciones que hubo, porque, bueno, una serie de historias. Bueno, mejor dicho, cambian, antes de las elecciones, cambian de primer ministro el PDL, el Partido Liberal, que ha gobernado casi todo el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, desde que se restaura la pseudodemocracia esta de Japón que tienen, pues menos 2 o 3 años ha gobernado el resto del tiempo solo en coalición. Bueno, pues el Partido Liberal coge y cae en desgracia el primer ministro, dentro del partido eligen un nuevo líder y evidentemente el que eligen las diferentes familias, porque es como una secta. Es decir, el Partido Liberal tiene familias con sus diferentes familias en sentido duro, casi mafioso. Es decir, y dentro de esas familias, pues bueno, luchan entre ellos y al final eligen un candidato, el que es más fuerte, de la familia que en ese momento tenga más poder. Esto es como las 5 familias de Nueva York, los Gambino, Lucchese, Genovese y tal, pues eso, algo parecido. Pero, y eligen al líder del partido, que es que va a ser, y siempre es, el primer ministro en ese momento. Bueno, pues cae el anterior y ¡pum! Y Taikachi, una señora que es del ala más ultraderechista, más hipernacionalista del Partido Liberal, la eligen y llega al poder. Línea trumpista, acérrima, es de la que va diciendo hacer en Japón grande de nuevo. Y esta señora
Hace poco, hace un par de semanas, se convocaron unas elecciones, hay elecciones parlamentarias y el Partido Liberal arrasa. Arrasa hasta tal punto de que consigue una mayoría no absoluta, absolutísima, de 2/3, que le permite, y aquí viene ya el colmo de lo que está produciendo un terremoto, le permite cambiar la constitución que le crearon los Estados Unidos. Por supuesto, detrás de todo esto está Estados Unidos. Japón no puede hacer ningún movimiento si no es con el beneplácito o el impulso de Estados Unidos. Y ahora mismo Estados Unidos está impulsando y mucho. Pues bien, este ala belicista de los japoneses en el poder hace una serie de declaraciones, nada más llegar al poder Taikachi, la primera ministra va y dice una cosa tremenda, que a los chinos se les ponen los pelos de punta, y dice, no, bueno, es que Taiwán, esto de Taiwán nos afecta y tal, y si hay un ataque a Taiwán, y claro, pues los chinos, la China continental atacan Taiwán y tal, pues esto nos afectaría, y como nuestras islas prácticamente conectan, ahora lo veremos, prácticamente conectan con Taiwán, pues tendríamos que estar en guerra con los chinos. Claro, los chinos dicen, ¿cómo? ¿Está usted diciendo que va a intervenir en asuntos internos de la China, como es el tema de Taiwán, y que además estaría incluso dispuesta a intervenir militarmente? Japón, con la historia de, iba a decir, con ironía, de buenas relaciones, pero bueno, es decir, con la historia tremenda que tienen China y Japón, con lo que supuso el Japón imperial que se dedicó a masacrar chinos, pero de las maneras más atroces que uno puede pensar, pues claro, China saltó y respondió de muchas maneras diciendo que no sigan ustedes por ese camino. Y en estas estábamos, con estos líos, con los japoneses vendiendo armamento a diestro y siniestro a todos los aliados de Estados Unidos en la región, haciendo maniobras, etcétera, y los chinos cada vez con menos paciencia. Y vamos a ver si podemos poner Santiago, leo aquí un cacho, esto, en la conferencia de Múnich de la semana pasada, donde estuvieron los europeos diciendo tonterías, pero tonterías, o sea, bueno, va a ver, ¿y qué van a decir los europeos? Pues tonterías, si es que no dicen otra cosa. Bueno, pues entre las tonterías y tal, hubo una intervención, al menos una, que yo sepa, muy importante y muy interesante, que es la del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Y esto es lo que dijo Wang Yi, os lo voy a leer, por eso voy a meter el cabezón aquí, pero como no veo un pimiento, os lo voy a leer. Dice lo siguiente, el 14 de febrero de 2026, hace nada, el miembro del Buró Político de Competencia Central del Partido Comunista, porque además es eso, que es más importante que ser ministro de Asuntos Exteriores de China y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, asistió a la conferencia de seguridad de Múnich, y pronunció un discurso en la sesión China en el mundo. Y luego, posteriormente al discurso, respondió a las preguntas del público, de los periodistas, etc. Y en respuesta a una pregunta sobre la responsabilidad de China en la escalada de tensiones en la región de Asia-Pacífico, Wang Yi expresó, estoy leyendo de una noticia de Xinhua, no estar de acuerdo con que la situación regional sea cada vez más tensa. Señaló que al observar el mundo, solo Asia se mantiene una paz en general. Incluso el reciente incidente fronterizo entre Camboya y Tailandia se resolvió rápidamente gracias a los esfuerzos de las partes implicadas. Esto no es de todo cierto, sigue habiendo líos, pero bueno, va, más o menos. En las que China también desempeñó un papel positivo. Cierto, los camboyanos son aliados de los chinos, los tailandeses de los norteamericanos. China se ha convertido en un pilar fundamental, bueno, tal, para la paz, no sé qué, rollo de este. No obstante, Wang Yi dijo que Asia-Pacífico no está exenta de desafíos e instó a estar alerta ante las recientes tendencias peligrosas en Japón. Y a partir de aquí ya viene la respuesta tremenda de Wang Yi, eso sí, en el estilo poco incendiario, a diferencia de Trump, que tienen los chinos. Pues bueno, dijo Wang Yi lo siguiente, indicó que la actual primera ministra japonesa ha declarado públicamente que cualquier contingencia en el estrecho de Taiwán constituiría unas supuestas situaciones amenazantes para la supervivencia, para que Japón ejerciera, por tanto, la legítima defensa colectiva.
señaló que se trata de la primera vez en 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que un primer ministro japonés formula una declaración de este tipo, la cual desafía directamente la soberanía china, el orden internacional de posguerra en el que Taiwán fue devuelto a China, así como los compromisos políticos asumidos por Japón ante China. China no aceptará esto, ni los 1.400 millones de chinos lo aceptarán, dijo Wang Yi. Wang Yi señaló que, atentos a lo que nos cuenta esto, Wang Yi señaló que, estando en Alemania, es pertinente comparar el tratamiento de posguerra en Alemania y en Japón. Señaló que Alemania ha llevado a cabo una erradicación integral del fascismo y ha promulgado leyes que prohíben la promoción del nazismo. En cambio, Japón aún venera a criminales de guerra de primera clase en un santuario, Yasukuni, donde los políticos japoneses suelen rendirles homenaje y venerarlos como almas heroicas. Tal fenómeno es impensable en Europa, afirmó Wang Yi, calificándolo como la raíz de todos los problemas. Ya, que se ha metido en la directa, Wang Yi siguió hablando más duramente si cabe. Wang Yi afirmó que las declaraciones erróneas de dirigentes japoneses sobre la cuestión de Taiwán revelan que la ambición japonesa de invadir y colonizar Taiwán no se ha extinguido. O sea, no solo los acusó de colonizadores y de invasores, sino que todavía lo siguen siendo, al menos en potencia. Y que el fantasma del militarismo aún persiste. Recordó que Japón lanzó su agresión contra China y atacó Pearl Harbor en Estados Unidos con el pretexto de unas supuestas situaciones amenazantes para la supervivencia, lo que ha dicho la ministra Taikachi. Las lecciones de la historia no están lejos y deben analizarse con atención. Si Japón se niega a arrepentirse, inevitablemente repetirá los mismos errores y las personas de buen corazón deben mantenerse alerta. Recordó al pueblo japonés que no debe dejarse cegar ni coaccionar de nuevo por fuerzas de extrema derecha e ideologías extremistas, en referencia hasta a la primera ministra japonesa, y terminó Wang instó a todos los países amantes de la paz a enviar una advertencia a Japón. Si intenta retroceder en su camino, volver al viejo militarismo del pasado, provocará su propia destrucción. Y si vuelve a arriesgarse, solo sufrirá una derrota más rápida y una pérdida aún mayor. Es decir, China amenazó a Japón que si sigue por este camino, lo van a arrasar. Esto no lo dice Wang Yi, lo dice más diplomáticamente, pero sí se lo he oído a diputados, vamos, a miembros del Partido Comunista Chino, decir, si los japoneses siguen por esta vía, los arrasamos. No dejamos una isla a flote en Japón. Ojo, que las espadas están en todo lo alto y los japoneses no hacen más que provocar. Sigamos con lo que van diciendo los japoneses. Esto fue tremendo, lo de Wang Yi fue una conmoción. Allí, porque en Múnich, en la conferencia de Múnich, porque, aunque lo diga diplomáticamente, pero ya veis que la dureza y la firmeza es total. Y está diciendo que si seguís por este camino, os vamos a derrotar de nuevo. Y esta derrota, de esta no salís. Entre otras cosas porque ellos son potencia nuclear y Japón no. Ojo, los miembros del Partido Liberal de la primera ministra Takaichi, algunos de ellos ya han dicho que querrían nuclearizarse. Japón, si quiere, lo puede hacer. O sea, tiene capacidad con sus centrales nucleares para fabricar una bomba atómica sin ningún problema y tiene la tecnología y el conocimiento. Otra cosa es que no la han dejado los norteamericanos porque no les convenía. Pero ojo, que salgan diciendo esto por primera vez y quieren ser potencia nuclear, esto ya a los chinos les ha rematado. Vamos, si podemos, Santiago, al siguiente, creo que no sé si es un mapa o no. Sí, es un mapa, yo creo. Ah, bueno, esto es una noticia. Ojo. Esto que veis aquí, a todos señores, da igual, esto simplemente es la foto. Es decir, esta noticia lo que viene a decir es que aquí están haciendo entrega de un sistema de armamento, esto es simbólico, porque los japoneses han vendido un sistema de armamento antibuque y antiaéreo a los filipinos. Y claro, Filipinas, que está enfrentada en el mar del sur de la China con los chinos, que tienen una disputa territorial por las islas de Spratly,
Pues claro, que los japoneses estén armando a los enemigos de los chinos en el sur del mar de la China, en este caso los filipinos, transgrediendo su constitución y lo que les deja hacer, porque no olvidemos que teóricamente, en la práctica nunca ha sido así, pero bueno, Japón tiene unas fuerzas de autodefensa y no puede vender armamento a otros países, entre otras muchas cosas, pues ya lo está haciendo hace tiempo sin ningún problema. Pues quería poneros esto para que veáis cómo está Japón apoyando a los enemigos de China por todos los lados. Y esto que vemos aquí, que tiene una pinta de pato, es decir, de este cacharro, es un avión con radares y sistemas para controlar toda la región del Mar del Sur de la China, monitorizarla, detectar dónde están los barcos y las instalaciones militares chinas, y esto es un avión japonés, claro, que desde sus islas en la zona, como veis, no sé si tenemos por el mapa, si cogemos un mapa de la región, tenemos que Japón con las islas, ahí, este mapilla que tenemos aquí, bueno, pues esto se ve muy bien aquí. Aquí tenemos Corea del Sur, Japón, y Japón tiene las famosas islas Ryukyu, donde está Okinawa, que es la más importante, donde hay una base militar norteamericana, que prácticamente enlaza con Taiwán. La isla más cercana a Taiwán está a 110 kilómetros al lado. Es decir, y luego Filipinas, y luego Taiwán enlaza con Filipinas, prácticamente. Luego tenemos esto que se llama la primera cadena de islas, que luego llegarían hasta Singapur, donde los norteamericanos hay un puerto militar, y Singapur es aliada de Estados Unidos, con lo cual, como se puede ver bien, en esta línea roja está encorsetando. Es decir, Estados Unidos con sus bases desde Corea del Sur, Japón, etcétera, y sus aliados está encorsetando a China. La está sitiando marítimamente. Luego tienen lo que llaman la segunda cadena de islas, cuyo centro es Guam, la isla de Guam, norteamericana, y también están las Palau, la Ogasawara Island, es decir, con bases norteamericanas, donde están reconstruyendo incluso bases de la antigua, que estaban abandonadas desde la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, y luego tienen una tercera, esta muy lejana, una tercera cadena de islas, que es la que va desde Nueva Zelanda hasta Alaska y que tiene como centro Hawái y Samoa, la Samoa norteamericana, estadounidense. Es decir, 3 barreras que tendría que pasar China si quisiera con su flota avanzar hacia la costa pacífica de Estados Unidos, para que veáis. Bueno, pero sobre todo la importante es la primera, que es la que están reforzando más los norteamericanos. Y los que tienen ahí bases por todos los lados. No olvidemos, el único portaaviones que tiene, mejor dicho, su base militar permanente fuera de Estados Unidos es en Japón, en una de las bases japonesas, donde permanentemente, la norteamericana, donde permanentemente hay un portaaviones con su flota, es decir, con su grupo aeronaval, allí permanentemente para andar por el Pacífico, vamos, tocándole las narices fundamentalmente a los chinos. Ir pasando por el estrecho de Taiwán, metiéndose en el mar del sur de la China, estas cosas. Pues bien, esto para que os hagáis una idea. Y aquí al lado os he puesto, muy simple, bueno, para que veáis el tema del militar, aunque esto luego depende de varios factores, porque no es lo mismo lo que le cuesta un barco en rublos o en yuanes a los chinos, por ejemplo, a los rusos, que lo que le cuesta a los norteamericanos. Pero bueno, brutal. La mitad del presupuesto mundial de defensa, estos son los presupuestos de defensa en el mundo, la mitad con casi 1 billón norteamericano. Con 1 billón de dólares, es decir, 1 trillón, que en el lenguaje del inglés estadounidense. Luego, a muchísima distancia, China, como veis aquí en rojo, con 235.000 millones, luego Rusia con 146.000 millones. ¡Ojo! Novedad. Esto es de 2026. Novedad. Alemania, con su rearme, así a lo tonto, ha pasado a una cuarta posición que solían habitualmente ocupar o el Reino Unido o Arabia Saudí. Ojo,
con los alemanes. Pues bien, Reino Unido viene después, la India, Arabia Saudí, Francia, tal. Ojo, y detrás de Francia, Japón. Japón, en sus últimos presupuestos, ha batido el récord en sus presupuestos de defensa. Es decir, ha tenido los presupuestos de defensa más altos de toda su historia, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuidado con lo que está haciendo Japón. Os ponía esto simplemente para que os hagáis una idea de cómo está la situación. Y ahora vamos a otra cosa que os quería comentar. Ahora veremos otro mapa. Las tensiones están llegando a tal punto que la lucha no solo será en el plano militar, sino en el plano de las tierras raras. ¿Qué pasa con esto? Pues bien, como sabéis, Trump está desesperado. No tiene tierras raras. Solo tiene... A ver, esto hay que explicarlo. En los años 80, el mayor productor de tierras raras del mundo era Estados Unidos. Lo que pasa es que en ese momento, digamos que las aplicaciones que tenían las tierras raras eran escasas, no eran muchas. Pero con diferencia. En una mina que tienen que se llama Mountain Pass. Bueno, pues esta mina la cerraron. Pues, ya llegan los chinos, ahora podemos trasladar algo que es muy costoso de extraer y muy contaminante, con un proceso además de refinado o de procesamiento de estos minerales terriblemente caro, energéticamente muy caro, muy contaminante, como digo. Y entonces dijeron estos, bueno, pues que lo hagan los chinos y que lo pasen mal los chinos, y nosotros se lo compramos ahí tirado a $4. Bien, pues los chinos, como sabéis, se hicieron con el monopolio prácticamente de las tierras raras en el mundo, porque ellos tienen muchas tierras raras, es decir, y ahora mismo tienen como el 60% de la producción mundial y del comercio mundial, y en cuanto a mineral bruto, en cuanto a mineral procesado, tienen más del 90%. Es un monopolio. Por eso cuando llega Trump y pone los aranceles el año pasado a los chinos dicen, mira, déjate de aranceles y tonterías. Te cortamos las tierras raras. Y rápidamente le llama a todo el mundo a Trump y dice, no, pero ¿qué haces? Que sin tierras raras nos vamos al neolítico. Que todo el sistema, todo el complejo militar industrial, todo el armamento norteamericano necesita de las tierras raras. Desde los aviones F-35, los portaaviones, pasando por cualquier cosa. Que ya no solo el tema militar, que el sistema tecnológico en general, los centros de datos, los móviles, los ordenadores, todo necesita tierras raras. Pero, ¿usted qué hace, señor Trump? Y rápidamente Trump reculó y dijo, no. Le quitamos los aranceles y hacemos una prórroga y tal de un año y luego ya veremos. Y seguimos como estamos. Bien. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo Trump durante este tiempo? Buscando como loco tierras raras. Como loco. Y claro, tierras raras no hay muchas. Es decir, bueno, mejor dicho, las tierras raras no son raras, o sea, no son escasas, la mayoría, pero están muy concentradas en algunos sitios y digamos que su extracción tiene que ser rentable. O sea, no puedes decir, no, es que me pongo a extraer tierra rara de un sitio donde sí, para sacar, pues yo qué sé, 1 gramo de niobio, pues tengo que extraer 200.000 toneladas de tierra. No viable. Entonces, no vale cualquier sitio. O sea, por eso podéis ver algunas veces que los europeos dicen, no, aquí tenemos tierras raras ya, pero ¿en qué grado de concentración las tenéis? Porque si la concentración de tierras raras es muy baja, no es rentable, esto no es viable. Bueno, pues ¿quiénes tienen tierras raras en una concentración que sea viable? Aparte de los chinos, que son el número 1, pero con distancia, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a los 4 o 5 que están después y que tienen a mucha distancia de los chinos. Pero bueno, que tienen, están Brasil. Qué casualidad que, como loco, Trump está hablando con Lula para el tema de la explotación de las tierras raras. Y están ahí en negociaciones. No sé cómo va la cosa. Es decir, ¿quién tiene también? Australia. Ya han firmado un acuerdo. El año pasado firmaron un acuerdo con los australianos para que empiecen a explotar sus tierras raras y se las empiecen a mandar. Porque si no, la guerra contra los chinos es inviable. ¿Quién más tiene tierras raras? Vietnam. Ahí hemos tocado un hueso. ¿Por qué? Porque los vietnamitas, aunque se llevan fatal con los chinos, pero no tienen capacidad de procesamiento y todas sus tierras raras se las mandan a los chinos para que procesen. Con lo cual, ahí no hay nada que rascar. ¿Quién más tiene algo de tierras raras? Malasia. Ya han firmado un acuerdo con los de Malasia. Los norteamericanos, el amigo Trump.
¿Quién más tiene en tierras raras? De ahí el interés que tiene Trump de hacer las paces con los rusos. Rusia tiene tierras raras. Por eso, y por muchas más cosas, quieren relanzar las relaciones económicas con los rusos. Y por eso le importa un pimiento Ucrania a Trump, aunque lo utilice también en sus negociaciones para presionar a Rusia, etcétera. ¿Y qué más tiene? Aquí tenemos un gráfico que nos lo pone Santiago, fantástico, de fluorita, cobalto. Bueno, a ver, aquí no sale tiras raras, el cobalto no es tiras raras. Pero bueno, minerales estratégicos que se llaman por el mundo. Antimonio, manganeso. Los chinos es que tienen de todo. Son los primeros productores prácticamente en la mayoría, en la mitad o más. Especialmente de cosas como el galio, el indio, el beridio, las tiras raras, el grafito, el germanio. Esto los chinos arrasan. El cobalto, como decíamos antes, en el Congo. Brasil, que tiene también tierras raras. Luego tenemos, los norteamericanos también tienen minería. Lo que pasa es que como consumen mucho, necesitan mucho. Bien. Aquí metales, vemos los rusos del grupo del platino, el oro, el platino, la plata, etcétera. Como veis, concentrados en unos sitios y traen como loco a la búsqueda de tierras raras. ¿Y qué es lo último, lo penúltimo en este conflicto con los chinos? Pues es el mapa que hemos visto anteriormente de Japón. Japón, que no olvidéis, aquí hay un litigio, este mapa es muy interesante. Vemos aquí Japón, color oscuro, estas islas, y luego vemos que está rodeado de una zona marítima de color verdosa. ¿Veis? Japón, como digo, desde el sur tiene un montón de islitas que llegan casi a Taiwán. Toda esta zona de la Ryukyu, de Okinawa, etcétera. Esto le viene estupendamente por muchas razones. Y aquí lo veis. Japón, aparte de las aguas territoriales, como todo el mundo, también tiene, como todo el mundo, su zona económica exclusiva. Zona que controla Japón. De 200 millas. Es decir, que alrededor de Japón y todas sus islas, por pequeñitas que sean, pues tenemos aquí un círculo de una mierda de pedrusco. Es decir, pero bueno, es japonés y les sirve, pues alrededor de cualquier pedrujo que tengan, tienen 200 millas de aguas económicas exclusivas que solo pueden explotar ellos y que el paso, aunque puede estar permitido a otros países, está controlado en última instancia por el país que tiene esas aguas económicas exclusivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí vemos que en marrón tenemos un sitio que se llama esto ahí tiene tela el nombre, Minamitorishima, que es una roca de porquería. Pero esa roca, alrededor de ella, zona económica exclusiva, de esa roca han detectado los japoneses, junto con empresas norteamericanas, tierras raras. En este caso, tierras raras submarinas. Están muy profundas, pero ya están haciendo empresas conjuntas para intentar explotarlas. Aquí vemos a la ministra Taikachi, de ahí cómo se le hunde la flota, estos por los chinos. Tal, quita la música, pues si no, tal. Pues por cierto, ya que estamos hablando de China y no solo de China, feliz año nuevo chino, feliz año del caballo, a los que nos estén viendo por ahí, porque fue la noche de ayer, fue su noche vieja, digamos. Y entonces, aquí están disputándose como locos estas tierras raras y los norteamericanos están, junto con los japoneses, que tampoco tienen tierras raras, están como locos intentando sacarlas de aquí. Porque para Estados Unidos es vital sacar todas las tierras raras que pueda de cualquier sitio que no sea zonas controladas por los chinos. Y para Japón también. ¿Por qué? Porque ya lo sufrió en sus carnes. Hace bastantes años, hace varias décadas, 2 décadas o así, los japoneses tuvieron un conflicto, un litigio con los chinos, y los chinos les cortaron las tierras raras solo a los japoneses. Los japoneses se dieron en 2 minutos. O sea que ya tienen experiencia de lo que es quedarse sin tierras raras, aunque solo fuera por muy poco tiempo. De ahí que estén como locos. Taikachi, la primera ministra belicista, quiere también hacerse con tierras raras para poder enfrentarse a China junto con los norteamericanos. Claro, esto lo están viendo los chinos, todo este panorama, y están diciendo, Japón va muy mal, pero muy mal. Las tensiones van creciendo
día a día, prácticamente no tenéis día que no tengamos alguna noticia en relación a todo este lío, a este enfrentamiento cada vez más a cara de perro entre Japón y China y entre China y Japón, donde evidentemente el agresor es Japón, nuevamente, otra vez, de ahí el discurso hábil de Wang Yi diciendo, ustedes no han aprendido como los alemanes, es verdad que los alemanes no han aprendido tanto, pero bueno, porque otra vez vuelven a las andadas, pero ahí le interesaba a Wang Yi poner ese ejemplo y decirlo de esa manera, ¿no? Los alemanes pidieron perdón y tal, ustedes no, y es verdad, los japoneses nunca han terminado de pedir perdón de verdad, nunca han terminado de arrepentirse del todo. Siguen haciendo provocaciones con esto o no reconociendo, por ejemplo, a las famosas digamos, prostitutas, prostitutas obligadas, es decir, que raptaban el ejército japonés para su consumo de los soldados japoneses en China, en Corea. Bueno, todavía hay disputas legales porque los japoneses dicen que ya indemnizaron en su tiempo, que ya que no quieren saber nada de esto, etcétera. Es decir, Japón sigue todavía teniendo ahí un pozo militarista, hipernacionalista, y que ahora, con el impulso de Estados Unidos, que le interesa tener un socio que antes lo tenía tranquilo porque no le interesaba, digo antes, hace años, es decir, pero que en el siglo pasado no le interesaba más allá de tener unas cuantas bases allí, pues que Japón fuera una gran potencia, ahora le está impulsando para que sea una gran potencia militar y utilizar la de proxy, como han utilizado los ucranianos, contra los rusos, pues utilizar la de proxy contra los chinos. ¿Que esto significa que los japoneses desaparecen del mapa? Pues esto a los norteamericanos les da igual. Igual que les da igual que los ucranianos desaparezcan del mapa. Ya sabéis, lo que dijo Boris Johnson, hasta el último ucraniano. Bueno, pues todavía no ha venido el Boris Johnson norteamericano o británico a ir a Japón y a decirles hasta el último japonés. Y en esas estamos. Es decir, y quería contaros todo esto porque, ojo, las tensiones son máximas y aunque el lenguaje sea, no el lenguaje estridente, de bufonesco, al que nos tiene acostumbrados Trump, y que ya prácticamente todo, cuando vimos algo que no sea así, casi que nos suena raro, nos suena extraño, dicen, no, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué blandito que hablan? No, es un lenguaje duro, pero claro, estamos acostumbrados a un Trump que no dice más que burradas. Bueno, y se inventa las cosas, miente, en fin. La situación gravísima. Acordaros, ya aquí ya aprovecho yo, ya sabéis, para hacerme autopropaganda, un curso que empieza en marzo, el 16 de marzo, en el cual el curso se llama la Primera Guerra Mundial híbrida, Estados Unidos, Rusia y China, que son los grandes, no hay mucha más gente, y una de las cosas que hago, hablo de muchas cosas, pero una de las cosas que hago es pasar, hacer repaso de estos frentes, que están abiertos, cada vez más abiertos. Bueno, algunos están abiertos del todo, como el europeo con la guerra de Ucrania. Lo de África ya lo he visto, está patas arriba. Asia está abierto ya en partes, como en Birmania, donde sigue una guerra civil, estos enfrentamientos entre tailandeses y camboyanos. No nos olvidemos los enfrentamientos cada 2 por 3, choques fronterizos y no tan fronterizos entre talibanes, es decir, Afganistán, y los pakistaníes. Los pakistaníes ahí, en este caso el gobierno pakistaní apoyado por Estados Unidos y los talibanes apoyados por rusos y chinos, para que veáis cómo está el patio. Esto está pasando también en otros sitios. No hablemos del Cáucaso, donde Azerbaiyán y Armenia se han pasado al lado oscuro de la fuerza, es decir, al imperio norteamericano, al lado imperio norteamericano, y los iraníes están ahora mismo así de uñas, diciendo, cuidado con lo que vais a hacer, porque quieren construir una zona, el corredor de Zangezur, una zona para llevar el gas fundamentalmente de Azerbaiyán y de Turkmenistán, también el petróleo de Kazajstán, pero sobre todo el gas, a través de unos oleoductos y de que se trazarían por allí gasoductos, etcétera, que pasarían a la región de Nakhchivan y de ahí a Turquía, ¡pum!, y de ahí a Europa. Y esto a los iraníes no les hace ninguna gracia. Es decir, mi canal. Bueno, mi canal por el momento se llama Fernando Moragón en YouTube.
Es decir, y estoy poniendo ahí cosas, estoy poniendo cortos, por el momento, cortos que subo ahí, diciendo mis burradas y tal, pero le iré modificando, está como digo yo, en beta. Es decir, está todavía en rodaje. Ya meteré alguna cosa más larga, donde iré contando ahí cosas. En principio, bueno, haré ya, aparte de cortos, haré ya vídeos propiamente dichos, primero grabados, un poquito más largos, yo que sé, a lo mejor 15 minutillos, una cosa de estas, iré poco a poco haciéndolo más grandes y tal, hasta que ya llegue a los directos, pero para los directos ya hace falta tener mucho rodaje. Y yo, en esto de las tecnologías, ya sabéis que yo soy del siglo pasado y del milenio pasado, es decir, yo soy analógico. Entonces, lo digital me cuesta. Pero si ponéis Fernando Moragón, me localizáis en YouTube y cualquier lado, y las redes sociales y tal, me encontráis por todos lados, porque además mi apellido es rarito, es raro. O sea, que no vais a encontrar muchos moragones por ahí. Y, como decía, en ese curso se hablará de todos los frentes, también hablaremos del frente asiático, del enfrentamiento con las Filipinas, de Mar del Sur de la China, Taiwán, todo esto. Es decir, que iremos frente a frente, como os decía, y hablaremos de muchas más cosas. Hablaremos hasta de Einstein y de lo que pase después de Einstein. Porque no olvidemos, empieza el 16 de marzo y lo que haremos es ir actualizando también sobre la marcha, porque serán charlas mías, online, donde además podemos interaccionar directamente con preguntas y respuestas, pero en vivo y en directo. O sea, no solo por escrito, sino que directamente, pues, Pepito Pérez o quien sea está por allí y me dice, oye, Fernando, y tal, ¿de qué opinas de esto? Y tal, pues yo no estoy de acuerdo, porque esto que dices es una tontería, tal, no sé qué. Pues digo, no, pues yo pienso esto y tal. Y habrá debate, es decir, que podremos ahí intercambiar ideas y yo iros contando, además, ya digo, porque como ahora todo se desfasa en días, pues actualizando los contenidos permanentemente, porque lo que estoy preparando ahora ya tengo muy claro que tendré que actualizarlos en cuanto empiece el curso. Pero es más, el curso dura 5 semanas y en la segunda semana ya tendré que estar cambiando cosas de la primera, porque habrán pasado acontecimientos nuevos que habrá que ir encajándolos en esa guerra mundial híbrida en la que estamos metidos. Y que esto la gente lo tenga muy claro. Es una guerra mundial y que va a durar mucho tiempo. Esto ya explicaré en el curso cómo entiendo yo el concepto de guerra mundial, lo que es una guerra mundial y una guerra total, etcétera. Y el tipo de guerra en la que estamos ahora sumidos, el tipo de guerra mundial, que tiene más parecidos a la Guerra Fría, pero no es exactamente igual que la Guerra Fría. Pero vamos, no olvidemos que la Guerra Fría fue fría en Europa, pero el resto del mundo fue bastante caliente. Aquí tenemos, bueno, esto es importante. Estos barcos están puestos aquí, ¿por qué? Porque China, como os he contado, está ya de alguna manera, y encima con la presión esta de Japón que les está sacando de quicio, dice, bueno, ya no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. Y cada vez está apoyando más a sus aliados. Y ya no solo a Rusia, que esto era obvio, que se ayudan mutuamente, sino a Irán. Y ya no solo vendiendo armamento, lo hemos contado. Es fundamental lo que está haciendo ahora mismo China. De hecho, el freno, el retraso del ataque norteamericano-israelí a Irán se está produciendo en buena medida porque China está proporcionándole la inteligencia necesaria a los iraníes, que hace que el ataque sea mucho más complicado, porque le está dando inteligencia en tiempo real de todos sus movimientos. Y no solo eso, a través de Beidou, a través de su GPS, les está dando también posicionamiento global chino, no occidental, con lo cual ahí ya tienen más problemas los occidentales para podérselo interrumpir, a sus aviones, a sus misiles guiados, etcétera. Pero es que hay más. Es que para poner ahí un poco el freno, ahora a finales de febrero, lo han vuelto a reafirmar, a confirmar, va a haber unas maniobras militares de barcos chinos, rusos, iraníes, ni más ni menos que en el estrecho de Hormuz. Maniobras que se sacaron de la manga el mes pasado. Que nos vamos a hacer maniobras. Por eso es una de las razones por las que yo decía, en febrero no va a haber guerra. Pero van a hacer una guerra los norteamericanos con los chinos y los rusos por allí haciendo maniobras. Se van a esperar. Y además, esto ha provocado que los norteamericanos no tengan capacidad militar para hacer un golpe como ellos quieren hacer demoledor contra Irán.
en una guerra que tiene que ser rápida, porque si es lenta, es decir, si dura mucho tiempo, mejor dicho, pierden. No tienen, entre otras cosas, no tienen municiones. ¿Qué es lo que está haciendo China? Proporcionando de todo a los iraníes y provocando que los norteamericanos se desgasten. Por eso siguen mandando. Hoy mismo estaba mirando que se están mandando más aviones F-35, F-16, etcétera, porque si quieren hacer un golpe duro, eso supone, por ejemplo, hacer campañas de bombardeos permanentes, 24 horas al día, en la que unos aviones van, bombardean, vuelven a la base, estoy simplificando, pero bueno, para que nos entendamos, otros aviones que estaban allí toman su lugar y siguen bombardeando y así, van rotando, digamos, haciendo diferentes salidas. Y para eso no tenían suficientes aviones. Les hacía falta al menos otros portaaviones. Acordaros que lo conté, pues ya están mandando a uno que ahora mismo estaba llegando al Mediterráneo, al estrecho de Gibraltar, más o menos. Tenían el Abraham Lincoln ya en el Pacífico, que vino desde Oriente, vino desde la zona de Japón, del Pacífico, y ahora el Gerald Ford, que estaba en las costas de Venezuela, lo han mandado directamente a cruzar el charco, a que ahora, ya digo, está llegando al estrecho de Gibraltar, se mete en el Mediterráneo y lo van a poner en el Mediterráneo. Una semana, en que esté ya en posición de combate. Y veremos, esto ya no estoy seguro, pero veremos si no tienen que mandar otro. Que lo pondrían en el Mar Rojo, en teoría, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque no tienen suficiente capacidad para hacer un ataque masivo como ellos quieren hacer. Y ahí están los chinos haciendo maniobras, mandándoles armamento, por ejemplo, los misiles. ¿Os acordáis de los misiles PL-15 de la guerra fronteriza, también provocada por los norteamericanos y los británicos, entre la India y Pakistán del año pasado, donde derribaron al menos 1 o 2 aviones Rafael, los pakistaníes, con unos misiles de largo alcance lanzados por aviones chinos JC-10? Pues bueno, esos misiles eran los PL-15, tantas siglas, esto es una cosa de locos. Bueno, pues se los están suministrando a los iraníes. Luego ya se lo están pensando, aparte de radares, y junto con lo que le están suministrando los rusos, desde aviones también a radares, sistemas también antiaéreos, más S-400, etcétera. Claro, ya la cosa es distinta. Irán está mucho más preparado. Es decir, estamos viendo una China cada vez más asertiva que está diciendo hasta aquí hemos llegado. Y lo está diciendo con los japoneses, lo está diciendo con Irán, lo está diciendo a favor de Irán, obviamente, lo está diciendo contra Estados Unidos y sus aliados, diciendo, bueno, miren ustedes, nosotros somos pacíficos, a nosotros lo que nos beneficia es comerciar, que no te le ganamos a ustedes en todo, pero si ustedes se ponen cáceres, pues no tenemos más remedio que responder. Primero responderemos diplomáticamente, cuando no hagan caso, pues responderemos presionando militarmente, y si no nos queda más remedio, pues hay que ir a la guerra. ¿Qué se le va a hacer? No queremos, pero si ustedes nos obligan, y este es el cambio de posición de 180 grados, no de 360 que dirían en el Navarro, de 180 grados que está teniendo China, que se ve cada vez más implicada en una guerra mundial en la que ellos no querrían participar porque no quieren hacer guerra, no están por esa labor, pero que les están obligando cada vez a tener más presencia militar. Y vamos a ver, porque ahora mismo, por ejemplo, hay informes que estaban contando que la capacidad de fabricación de buques chinos y de portaaviones chinos, especialmente de portaaviones, es el doble que la de Estados Unidos. Es decir, que por cada portaaviones que puede fabricar Estados Unidos, estos fabrican 2 en el mismo tiempo. Y además, en un proceso en el que lo van mejorando rápidamente los chinos. Empezaron con un portaaviones, el Liaoning, que era una cosa pedorra, es decir, luego creo que es el Fujian y luego el Shandong. Bueno, pues el otro era ya uno decente, no un viejo casco, porque era eso, era un viejo portaaviones no acabado soviético, rehecho por los chinos.
de entrenamiento, básicamente, ya uno más o propiamente operativo, y el último con catapultas electromagnéticas que permiten dar un empuje muy fuerte a los aviones y que tengan un mayor recorrido, mayor alcance, etcétera. Bueno, pues el siguiente que están haciendo, que ya lo están haciendo, es nuclear, de propulsión nuclear. Se calcula, vamos, ellos pretenden que para el 2030 van a haber hecho 6 portaaviones, que es una barbaridad. Los norteamericanos están en pánico. De ahí todas las urgencias de Trump y compañía, pues saben que los chinos se les van de las manos. El problema que tiene China es que esas cadenas de islas que hemos visto, ese sitio militar a las que los tienen cercados los norteamericanos y sus aliados, tienen que romperlo. Y para eso tienen una flota muy potente, una flota oceánica, que todavía no la tienen, pero que van en camino de conseguirla. Esto es una cuestión de tiempo y no de demasiado. Y eso lo saben en Estados Unidos, con lo que saben que tienen que pararlos cuanto antes mejor. De ahí que estén con una estrategia, como he contado ya varias veces, de no atacarlos directamente, sino indirectamente a través de generarles caos, guerras, proxies y cosas por el estilo en su entorno y en aquellos países que son claves, como Venezuela, por ejemplo, en América, pues ya les están intentando echar de Venezuela a los chinos. Es decir, los norteamericanos, obviamente. Bueno, pues esto es en lo que los chinos están relacionando. Venezuela les queda muy lejos, todavía tienen que romper esa primera barrera de islas, pero es cuestión de tiempo. Y por eso los norteamericanos están a la desesperada y lo que nos espera es un año 2026, como dije ya hace meses, con más guerras y con más guerras. Y no sé si hay alguna pregunta más por ahí, porque yo me enrollo como las persianas, lo sabéis. Y Santiago, si hay alguna pregunta me la pone. Ah, bueno, que se me olvidaba esto. Os cuento. Estas fotos que hay aquí son fotos que han hecho, por cierto, los chinos ya están haciendo propaganda de sus capacidades. Ahora lo cuento. Estas no son fotos chinas, estas son fotos norteamericanas. Estas son fotos norteamericanas de unas zonas donde los chinos están almacenando nuevos misiles nucleares. ¿Por qué? Porque China, que tenía unos 300 y pico misiles nucleares, ahora tiene unos 600, debido a la negativa de Estados Unidos a excluir de la negociación del START 3 y el New START, que ya ha venció el día 5, ¿no? Querían que los chinos participaran, los chinos se negaron diciendo que nosotros tenemos 300 y pico cabezas nucleares, de las que menos de 100 están operativas, y el resto están almacenadas. Y ustedes tienen cada uno 1.600, los rusos y los norteamericanos, operativas. Más luego, en total, unas 5.000 cada uno. ¿Qué me están contando? Y entonces dijeron, no, ¿qué quieren ustedes que hablemos de desarme? Muy bien, hablamos de desarme nuclear, pero cuando tengamos todos las mismas cabezas nucleares. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? Aumentando su capacidad nuclear para tener una equivalencia con rusos y sobre todo con norteamericanos, para entonces decir, sí, ahora negociamos un tratado de desarme, porque tenemos todo lo mismo. Los norteamericanos ya se han lanzado una carrera loca para rearmarse nuclearmente con misiles estratégicos, intercontinentales, etcétera. Los chinos lo llevan haciendo y ahí tienes, estas fotos son fotos de las zonas de supuesto almacenaje donde están almacenando los chinos esas nuevas cabezas nucleares que están fabricando. Ahí lo vemos, ¿no? Esto es la zona donde a partir de 2023 y tal, pues las instalaciones, todas subterráneas, en esto todo el mundo hace lo mismo, como los iraníes, es decir, todo lo que es muy importante, y más si es nuclear, instalaciones subterráneas que están enterradas a muchísima profundidad, donde las famosas GBU 57 de los norteamericanos no harían ni rasguños. Entonces, bueno, estas fotos os las quería enseñar y luego contaros también que están saliendo muchas fotos, bueno, bastantes fotos de... aquí seguimos viendo instalaciones, aquí vemos una instalación en el 2022, que está todo hecho una porquería, y aquí vemos que ya en el 2026 está todo esto ya terminadísimo, vamos, acabado, niquelado, estupendo. Pues lo digo porque están los chinos poniendo en las redes fotos de Oriente Medio, evidentemente las que suministran los iraníes tienen mucha más precisión, pero fotos para que veamos, y eso lo podemos consultar todos,
los aviones que están llegando y que tienen ya en las diferentes bases aparcados allí, los norteamericanos en las diferentes bases que tienen en Oriente Medio. Entonces puedes ir contando allí, efectivamente, se puedes ir contando allí la cantidad de aviones que tienen. Tantos tanqueros, tantos F-35, tantos aviones de tal, esta de aquí. Aquí lo veis, ¿no? Pues esta la están suministrando los chinos por diferentes canales para que la vea todo el mundo, como una forma de decir, oiga, que a este juego de la propaganda diciendo dónde están los demás, ya nosotros también podemos jugar y lo podemos sacar en las redes sociales para que lo vea todo el mundo. Aquí podemos hacer el conteo diciendo, pues miren, aquí está, pues que tan chino, claro. Pero aquí tal, estos son, creo que de sistemas de defensa Patriot y Tajat. Es decir, pues no, pues os estamos diciendo dónde están y mira, aquí y tal, pum, pum, estos. Es decir, esta China más asertiva que está haciendo cosas que antes eran impensables debido a la extremada moderación de los chinos y a la política de no meterse en conflictos en el mundo y menos aún en conflictos militares que les había dicho Deng Xiaoping y que les había dejado como legado de su política exterior. Bueno, pues esto ya es imposible porque son la primera potencia del mundo en muchas cosas y porque sus intereses ya están, pues eso, en todas las partes del globo y los norteamericanos lo saben y van a por ellos. Con lo cual ya, les guste o no, tienen que ser más asertivos. Y, se nos olvidaba este buen hombre, este es el ministro de Defensa japonés. Ya lo digo. Then they are learning new way of fighting with drones, AI, and cyberspace, and with all domains, with conventional weapons. Then getting back to North Korea, then we need to think about what they are using. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Básicamente, mi inglés es una vez pedorro, pero bueno. Lo que está diciendo este hombre básicamente es, a ver, los norcoreanos tal, fueron a Rusia, están aprendiendo, han aprendido a luchar en una guerra de verdad, es decir, tienen experiencia práctica en una guerra, no como la mayoría de las potencias y tal. Nosotros lo tenemos, pues, y claro, están ahí los norcoreanos, están siendo ayudados por los rusos. Pues nosotros vamos a ayudar a los ucranianos. No parece una idea muy razonable, pero bueno, es lo que está diciendo. Pues, ¿por qué no? Vamos, de hecho lo están ayudando, pero bueno. ¿Por qué no vamos a ayudar a los ucranianos? Nosotros. Esto evidentemente ni hace gracia a los chinos, ni hace gracia a los rusos, ni hace gracia a los norcoreanos. Es decir, haciendo amigos. ¿Qué se dice? Como veis, están desatados y este señor que tenemos aquí es el ministro de Defensa de la señora Takaichi, también en la conferencia de Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, diciendo, no, se me olvidaba, es que hoy llevo un día. Y uno de estos también ha dicho, no en la conferencia de Múnich, en una conferencia en Honolulu, por ahí también de seguridad y tal, ha soltado que otro ministro no sé si este mismo ministro o otro, ha soltado que bueno, que las cosas están muy mal, que Japón tiene que defenderse y que si hay que ir a una guerra mundial, pues se va. Claro, esto ha dejado a la gente, pues, ¿cómo te diría yo? Y a los chinos diciendo, pero vamos a ver, señores. Y no olvidemos una cosa, que Japón no es comparable con China, pero Japón tiene una flota enorme. Japón tiene una de las mayores flotas del mundo, ¿eh? O sea, no estamos hablando. Japón tiene lo que ellos llaman, es que es muy gracioso, destructores portahelicópteros, algo así, uno se imagina un destructor con la parte de atrás, lo típico, la parte de atrás para que lleve un par de helicópteros y tal, ¿no? No. Esto es un eufemismo. Son portahelicópteros puros y duros. Y que yo sepa, al menos tiene 2, si mal no recuerdo, ¿no? No sé si ya tienen 3. Y quieren fabricar más. En tanto que portahelicópteros también son buques de asalto anfibio. Y buques de mando, es decir, de cuarteles generales para mandar la flota. Es decir, ojo, que la cantidad de barcos de guerra que tienen los japoneses es muy notable, mucho mayor que la de que la de los británicos, por ejemplo, por citar así alguno de los que históricamente han sido grandes potencias marítimas.
Bueno, pues fabricando submarinos, los japoneses tienen submarinos, los chinos están fabricando submarinos como churros, ahora mismo están fabricando una nueva serie de submarinos de propulsión nuclear, creo que son submarinos de ataque, o sea, no submarinos con capacidad para lanzar misiles intercontinentales. Pero bueno, esto es lo que os quería contar, todas estas cosas de cómo está el patio y, bueno, ya sabéis, porque como no sé ahora mismo, ya estoy descontrolado, fundamental, lo de los likes por todos los lados. Que si no, el algoritmo nos persigue y esto cada vez en Europa la cosa está fatal. Luego, escribir por ahí, este calvo pesado, no sé qué, no sé cuántos. Y lo más importante, lo que siempre digo, compartir estas cosas con vuestros amigos y especialmente con vuestros enemigos, porque como son enemigos se enfadan más. Entonces, no sé qué, que dice fulano, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces empiezan a poner cosas por todos los sitios y esto no viene bien porque se ponen morados a escribir lo que sea. Y oye, todo vale, aunque sea insultarnos, porque esto también cuenta. Es decir, para que el algoritmo nos respete y nos persiga menos. Ya sabéis, el miércoles con Ezequiel hablaremos de muchas más cosas. Y luego os dejo aquí abajo ahí el enlace para el curso, para que podáis entrar y ver ahí el programa y todas estas cosas y tal. Y voy a ir poniendo también vídeos explicativos del curso, lo veis subiendo por todos lados. Y unas declaraciones tremendas en el programa de Ezequiel, si no lo visteis, en el programa con Ezequiel del domingo pasado, yo me solté, no la melena que no tengo, la barba, bueno, la tenía un poco así el domingo, pero bueno, me solté, tiré, dije, esto hay que decir las cosas como son, esto con todas las consecuencias. Y hice unas intervenciones tremendas, tremebundas, polémicas, donde las haya. Y la voy poniendo a cachitos, para el que no quiera tragarse todo el vídeo, y por ahí y tal, y os las iré poniendo por las redes sociales, por todos los lados. Y las subiré también por YouTube, etcétera, etcétera. Y eso. Y nos vemos el miércoles. Así que me voy ya, pues ya estoy harto de este pesado. Y vamos hablando de más cosas porque el miércoles, ¡puf! Mucho de que hablar. Ojo, que nos acercamos vienen muchas fechas importantes. Una de ellas, el 24. Ya sabéis, se cumple el 5º año de guerra en Ucrania, de guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Haremos valoración de estos 4 años y de qué puede pasar a partir de este 5º año. En fin, muchas cosas importantes lo dirán, que yo creo que hasta marzo no va a ser, en principio, porque no tiene nada, vamos, febrero lo descarto, con estas maniobras y que todavía no han terminado de fortalecerse armamentísticamente los norteamericanos para lo que... Nada, no, que hasta luego, que me voy. Venga, Santiago, hasta luego, gracias.